Hola, Evan Montes de Cawthron. Bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre el Pacto de Migración de las Naciones Unidas. ¿Qué es esto? Ok, esto es un pacto, un documento que firmaron hace unas semanas en el país de Marruecos, si no estoy mal. Lo firmaron como 150 países miembros de las Naciones Unidas y hubo como 10 o 15 que no lo firmaron. Y trata básicamente de borrar fronteras, de permitir a que entren migrantes de cualquier parte del mundo, entren refugiados, lo que sea, a cualquier país y sin problema, así como de libre acceso. Es, es borrar fronteras, es quitarle soberanía a los países y es darle un rol administrativo a las Naciones Unidas a nivel global. O sea, es empezar a darle las Naciones Unidas como hacer de las Naciones Unidas como una central gubernamental global. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se está haciendo esto? Muy fácil, por profecía bíblica. Entonces, mira, en los medios de comunicación, en las redes sociales, van a haber mil explicaciones en cuanto a esto y van a haber opiniones en pro y en contra. Aquí en este video yo les voy a ofrecer verdad absoluta de qué trata esto. ¿Ok? Es verdad absoluta, no son mis creencias, no son como yo interpreto la Biblia. No, esto es profecía, esto es lo que nos ha estado advirtiendo Dios durante miles de años y ya se está cumpliendo. Lo he dicho mil veces en este canal mío que estamos en fin de tiempos nosotros. En este momento estamos dentro de las páginas del libro de Apocalipsis en la Biblia. Ese somos nosotros. El profeta Daniel, el apóstol Juan, Dios les mostró que en los últimos tiempos iba a haber un último imperio. Y este último imperio iba a tener características globales. Él se lo mostró en forma de como bestias con ciertas características. A Daniel en su libro lo tiene descrito. También el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis vio esas mismas bestias, tal vez un poco más detalladas. Habla sobre cómo va a desarrollarse todo eso, en qué va a terminar todo eso. ¿Y en qué va a terminar? Pues básicamente esto trata de que el mundo va a ser globalizado para entregarse a un dictador global y esa persona en la Biblia se llama el anticristo. ¿Por qué va a suceder esto? Porque el mundo ha rechazado la Biblia, el mundo ha rechazado a Jesucristo y Dios ha decretado que como el mundo lo ha rechazado, él se lo va a entregar al diablo ya que el mundo prefiere la mentira. Y este pacto global de migración es lo que está llevando a ese escenario bíblico. Entonces, este es el documento. No lo encontré en español. Hice una traducción ahí rapidita. Y habla de, sí, de qué trata esta nueva política de migrantes y migración. Entonces resalté unos pedazos que me quisiera que miráramos y habláramos de qué trata. Entonces, vamos a pasar aquí entendimiento común. Entonces esto va dando como pautas, como explicaciones de, de cómo los países tienen qué tienen que hacer los países en cuanto a esta nueva política. Aquí dice, también debemos proporcionar a todos nuestros ciudadanos acceso a información objetiva basada en evidencia clara sobre los beneficios y desafíos de la migración, con el fin de disipar las narrativas engañosas que generan percepciones negativas de los migrantes. Ok, aquí les está diciendo a las naciones que aseguren de que los medios de comunicación de su país solo hablen cosas bonitas de esta migración masiva. Pretende reducir los riesgos y las vulnerabilidades que enfrentan los migrantes en diferentes etapas de la migración, respetando, protegiendo y cumpliendo sus derechos humanos y brindándoles atención y asistencia. Entonces, básicamente los países a donde están llegando estos migrantes masivos, ellos tienen que asegurar de que en toda la trayectoria ellos les ayuden a entrar a sus países. Entonces tienen que poner como puestos de atención y asistencia, proveer, no sé, comida, proveer salud, proveer medicamentos, incluso proveer hasta transporte para importarlos. Entonces, sí, no solo dejarlos entrar, sino establecer puntos de asistencia a todo lo largo de su trayectoria. Miremos acá, objetivo 3.
Proporcionar información precisa y oportuna en todas las etapas otra vez, en todas las etapas. Hay que haber puntos y etapas y haber asistencia en todo eso. Letra A. Lanzar y dar a conocer un sitio web nacional centralizado y de acceso público para que la información esté disponible sobre las opciones de migración regular, tales como leyes y políticas, los requisitos de visa, trámites, oportunidades de capacitación y estudio. Ok, esto es básicamente así como cuando tú entras a sitios web de turismo, cuando estás buscando un plan de vacaciones y entras en estos sitios web con opciones de lugares para ir de vacaciones y hablan de los beneficios de cada lugar de qué hay para uno escoger. Es básicamente lo mismo, excepto no es para sitios de vacaciones, es para el país que quieras escoger para vivir. Entonces cada país tiene que como que hacer una lista de todos los beneficios que les va a brindar, todas las oportunidades de estudio, de casa, de vivienda, de salud, y los migrantes como que pueden escoger, pueden tener toda esa información visible y escoger qué país les gusta más, qué país les ofrece más beneficios, como si fuera algo para vacaciones. C. Establecer puntos de información abiertos y accesibles a lo largo de las rutas de migración. Poner a disposición información relevante, incluso sobre derechos humanos y libertades fundamentales, protección y asistencia adecuadas, opciones y vías para la inmigración regular y posibilidades de retorno en un idioma que la persona en cuestión entienda. Entonces, lo mismo, a lo largo de la trayectoria, los países recibiendo a estos migrantes tienen que, sí, darles todo lo que ellos necesitan para llegar bien informados, sabiendo las leyes, sus derechos, a qué tienen acceso, a qué tienen derecho. Y sí, para sacarle jugo, como decimos acá en Colombia, sacarle jugo al país en donde están llegando. D. Proporcionar a los migrantes recién llegados información específica y accesible, sensible al género, sensible a los niños, accesible, completa, orientación legal sobre sus derechos y obligaciones, la obtención de permisos de trabajo y residencia, quejas sobre violaciones de derechos, así como sobre acceso a servicios básicos. Entonces, para que los inmigrantes lleguen sabiendo todo acerca de a qué tienen derecho, qué pueden exigir, cómo se pueden defender, si el Estado les niega algo, etcétera, etcétera. Objetivo 16. Empoderar a los migrantes y a las sociedades para lograr la plena inclusión y cohesión social. Nos comprometemos a fomentar sociedades inclusivas y cohesivas al empoderar a los migrantes para que se conviertan en miembros activos de la sociedad. Entonces aquí como que no hay opción de discriminación, no puedes como decir que tú no quieres que estos migrantes lleguen, tú tienes que empoderarlos y tienes que hacerlos tal cual como los mismos ciudadanos. Promover el respeto mutuo de las culturas, tradiciones y costumbres de las comunidades de destino y de los migrantes mediante el intercambio y la implementación de las mejores prácticas en políticas. Entonces, ya los migrantes que entren al país no tienen que adaptarse al país donde están llegando, sino más bien los ciudadanos tienen que adaptarse a las costumbres, a las prácticas, a las maneras de vivir de los que están llegando, de los extranjeros. Los ciudadanos locales tienen que adaptarse a ello, o si no, va a ser racismo, intolerancia, discriminación, y eso no lo van a permitir. C. La integración en el mercado laboral, la reunificación familiar, la educación, la no discriminación y la salud. Entonces, toda esa infraestructura de beneficios sociales, todos los inmigrantes podrán tener acceso a ello. Y los que lo necesitan, los que son locales, los que son los ciudadanos locales, tendrán que compartir esos cupos escolares, esos cupos para salud, medicamentos, lo que hay disponible, tendrán que compartirlo con cualquier cantidad de extranjeros que vayan llegando, porque ellos van a tener los mismos derechos en cuanto a todo eso. Objetivo 17. Eliminar todas las formas de discriminación para dar forma a las percepciones del amigo. Y promover el discurso público basado en la evidencia para dar forma a las percepciones de la migración. Ok, entonces, de nuevo, es censurar. Entonces, no se puede decir nada negativo. Nada negativo.
Es porque eso va a ser discriminación, va a ser racismo y eso va a ser, no se va a tolerar en las sociedades. Em, ¿Qué más hay por acá? Promover la información independiente, objetiva y de calidad de los medios de comunicación, incluyendo la información basada en Internet, lo que incluye sensibilizar y educar a los profesionales de los medios sobre temas relacionados con la inmigración y la terminología. ¿Ok? Entonces aquí está diciendo promover información. Entonces ya los noticieros, los canales de comunicación no pueden decir cualquier cosa sobre este fenómeno. Van a tener que ser sensibilizados y educados para saber qué decir en cuanto a este tema. O sea, esto es básicamente propaganda. Los noticieros ya se van a volver en estaciones, canales de propaganda. Ya. No sé qué más decir de esto. Invertirlos en estándares de información ética y publicidad, detener la asignación de fondos públicos o apoyo material a los... Ok, mira esto. Detener la asignación de fondos públicos o apoyo material a los medios de comunicación que promueven sistemáticamente la intolerancia, la xenofobia, el racismo y otras formas de discriminación hacia los migrantes. En pleno respeto, esto es tan descarado que terminen con esto, en pleno respeto de la libertad de los medios de comunicación. ¡Qué descaro! ¿Cómo se les ocurre cerrar con esto? En pleno respeto de la libertad de los medios de comunicación, cuando están diciendo que si llegan a decir algo negativo, les vamos a quitar sus apoyo material y vamos a quitarles sus fondos públicos. Pero eso sí, es completamente respetando la libertad de los medios de comunicación. Esto es un chiste, pero esto es lo que se firmó, esto es lo que 150 y pico países firmaron allá en Marruecos hace unas semanas. Ahora, muchos estarán pensando de que, pero son, ¿por qué estoy hablando en contra de eso? Si migrantes, pues siempre ha habido esas cosas de migrantes y personas buscando mejor calidad de vida o teniendo que salir de sus países por guerra, por situaciones de hambruna o cosas así. Bueno, estoy de acuerdo con ustedes en eso, de que, o sea, la inmigración es necesaria y es buena, pero este pacto no tiene nada que ver con eso. Aunque se venda como eso, es algo totalmente distinto. Digamos que tú siempre has invitado a personas a tu casa y tú como que los invita, tú abres la puerta, tú tomas la decisión de invitar a personas y tal vez les das comida, les das hospedaje por unos días, los ayudas en sus cosas, pero eso es una cosa. Otra cosa es que un día aparezcan 50 personas a tu puerta y te digan, nosotros tenemos derecho de entrar en su casa, así usted quiera o no quiera, y de comer de su comida, de vivir bajo este techo y de tener todo acceso a todo lo que hay en esta casa. Y y que ellos empiecen a derribar la puerta y a derribar el muro de la parte frontal de la casa y detrás de ellos vengan 100 más y detrás de esos 100 vengan 150 y todos van a tu casa. Entonces, esto es muy diferente a tú invitando una persona o dos personas o cinco personas a tu casa tus capacidades, bajo tu invitación, a que 50, 100, 150 personas entren por su propia decisión, entrando a tu casa y tomando todo lo que hay en tu casa y viviendo queriendo tener acceso a todas las cosas de tu casa para tener la vida que tú tienes. Entonces, primero que todo, esto ni te va a ayudar a ti, ni va a ayudar a los que están entrando. Eso no es invitación, eso es caos, eso es problemas, eso... Y además que toda esa gente que está entrando, tú no sabes quiénes son. No sabes si son gente buena, gente mala, si son criminales, si son narcotraficantes, si son... si me entiendes, no tienes ni idea quiénes son todas esas personas. Entonces eso va a generar caos en tu casa, ¿ok? Ahora piensa en eso mismo a nivel de países.
Esto no es migración, esto no son migrantes, esto no es lo que ha existido durante toda la historia en todos los países, de invitar a personas a que tengan acceso a tu país, a mejores oportunidades y que sea de una forma controlada y que sea para beneficio de la persona entrando como para el país. Esto es diferente. Esto es nada más ni nada menos que invasión. Esto es literalmente una invasión. ¿Y de qué trata esta invasión? Porque trata de que las Naciones Unidas están creando un concepto de un nuevo tipo de ciudadano, un ciudadano global, sin fronteras. Llevan muchos años desarrollando esto. Y ya con esta política del pacto ya están diciendo que listo, ya este concepto lo vamos a hacer una realidad. Entonces ya vamos a empezar a borrar fronteras y que las personas entren como a cualquier país, como si fuera su casa. Y es simplemente para crear ese concepto de un solo mundo global, una sola cultura, una sola sociedad, un solo mundo, y no va a funcionar. No funciona porque es caótico. O sea, ya esto no es la inmigración de años pasados, controlado, en orden, según lo que exige el mercado, según se pueda ayudar a las personas, según las capacidades de los países para ayudar a las personas. Esto es simplemente cero control, cero orden y completo caos. Y eso es lo que estamos viendo en Europa. Estamos viendo puro caos en Europa por esto. Estamos viendo crimen, los niveles de crimen se están disparando en estos países, en Alemania, en Francia. En Suecia tiene el título de la capital de violaciones a las mujeres en toda Europa. ¿Por qué? Porque desde que abrieron sus fronteras a tantos inmigrantes, las mujeres han estado sufriendo de todo tipo de acoso sexual y de violaciones constantes de estos inmigrantes, porque no se sabe quién se está dejando entrar a estos países. Y el otro problema es que las culturas no son compatibles en toda situación. Muchas de estas culturas en África, en Medio Oriente, no son compatibles con Europa, con el estilo de vida occidental. Entonces, sí, y a eso agréguele los musulmanes radicales, que ven a los europeos como personas como de segunda clase, o sea, porque no son personas prófanas, mejor dicho, que no son personas que le agradan a Alá. Entonces los ven como ciudadanos de segunda clase. Entonces, y sobre todo a las mujeres, porque las mujeres como en Europa no se cubren de pies a cabezas, entonces las ven como rameras, entonces que hay que tratarlas como rameras, y por eso hay tantos casos de violación y acoso sexual a las mujeres en Europa por estos inmigrantes, sobre todo los que son musulmanes y que tienen esas tendencias más radicales en cuanto a su fe. Entonces no es compatible y no está funcionando. Through sacrifice and jihad for the sake of Allah. Sweden's immigration model is failing miserably. هون بروزنغور الغريب بده يفوت ما بيحط عينه بعين حدا بده قال ليش بقى بطلع قبل ما في شيء بيجي بطرق اكثر يقول لك السلام عليكم كسروا سيارته الله يلا خلاص بحرم يفوت على المنطقه. If test scores in Swedish schools are plummeting, or if crime in some areas has skyrocketed. I cannot believe this. I've never seen anything on this scale. Appalling abuse of at least 1,400 children over a period of 16 years. Children being raped, trafficked, beaten, and sometimes doused in petrol. All the perpetrators were of Pakistani heritage. مع عدم الزواج، مع عدم الرغبة في الإنجاب، الهرب بتاعهم المية
يرثه 80 وال80 بعد 10 سنين يورثهم 60 وال60 يورثهم كام 40 وال40 بعد 10 سنين 10 بعد 20 سنة مش هيبقى في حد. Y es, de cierta forma, esa es una de las razones por la cual existen fronteras, existen territorios y hay grupos de personas asignadas a esos territorios dentro de esas fronteras, porque esas cosas traen orden. Esas cosas traen orden y traen estabilidad para los países, para el mundo, para las sociedades. Y por eso es que estos son cosas que Dios mismo instauró en el mundo. O sea, fronteras, territorios, bordes, límites, no son cosas imaginarias del hombre. Eso es como lo que se está tratando de vender al mundo, que esas son líneas imaginarias que el hombre puso para causar división y discriminación. No, eso es algo que Dios estableció en el mundo para crear orden y para crear bienestar. Entonces, eso lo vemos incluso antes de que llegara el hombre al mundo, Adán y Eva. Dios ya tenía fronteras y límites trazados en el mundo. Entonces, eso lo vemos como en Génesis 2. Un río que salía del Edén se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este era el que rodea toda la tierra de Havila. El nombre del segundo río es Gihón. Rodea toda la tierra de Cus. Entonces, antes que existiera el hombre ya había terrenos, ya había territorios, ya había fronteras con nombres. También Caín, cuando Caín salió del Edén, fue a una tierra que se llamaba Nod, al oriente de Edén. También Números 34 habla mucho de fronteras y de límites y de territorios. Dice, manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, tendrás al lado del sur, desde el desierto del Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar Salado, hacia el oriente. Este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Akribim, y pasarán hasta Sin. Y bueno, muchos detalles, muchas instrucciones en cuanto a límites, fronteras, territorios. Y no solo para los israelitas, también era para otros grupos, ¿no? Por ejemplo, la descendencia de la sierva egipcia Agar, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Estamos hablando de la descendencia de Agar, la sierva egipcia de Sara. En Deuteronomio 2.9, el Dios prohíbe a los israelitas a entrar en la tierra de Moab. Dice, porque yo he dado a Ar por heredar a los hijos de Lot. Entonces, sí, no solamente era para los israelitas que Dios definía territorios, sino para otras etnias, otros grupos, otras personas. Incluso cuando Jesús vuelva a su reinado acá en la tierra, Él no va a borrar las fronteras, Él no va a borrar ese concepto de países. Aquí dice en Zacarías 14:16, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieran contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, el concepto de naciones, de territorios, de fronteras, sigue existiendo y va a existir cuando Jesús ya esté reinando acá en la tierra. ¿Por qué? Porque eso mismo trata de orden. Eso da orden al mundo, da orden a la gente, a las sociedades. Y por eso es que se está tratando de borrar esas cosas con este pacto de migración de las Naciones Unidas, porque está tratando de desbaratar todo ese orden, todos esos planes que tiene el Señor Jesucristo con el mundo, con la tierra, con la gente. Se está tratando de borrar todo eso e ir en contra de todo eso y crear un caos para crear algo totalmente distinto y opuesto a eso que estableció Dios, que es santo. Entonces espero que esto les ayude a entender un poco más de qué tratan estas políticas a nivel global. Y no solo es la migración, también esto está sucediendo en temas de cambio climático, está sucediendo en temas militares, en temas económicos. En todos los temas se están haciendo modificaciones para llevar a un gobierno global. Hablaremos de esos otros temas más adelante, pero por ahora les dejo con eso para que lo consideren, lo mediten y hablamos muy pronto. Gracias por ver. Chao.